Nunca imaginé que una decisión tan simple como mudarme a una residencia de ancianos pudiera cambiar mi vida por completo. Pero a los 82 años, desearía haber sabido lo que sé ahora. Cuando enfrenté la opción de mudarme a una residencia de ancianos, la mayoría piensa que es una solución segura y práctica. Comodidad, cuidado y conveniencia, todo bien empaquetado. Pero, ¿y si te dijera que la realidad es mucho más complicada y las consecuencias más profundas de lo que nadie podría prepararte? Tras tomar la decisión yo misma, descubrí lecciones que ojalá alguien me hubiera compartido antes. Si estás considerando esto para ti o un ser querido, estas 6 verdades inesperadas podrían cambiarlo todo. Créeme, la decisión de mudarte a una residencia no es tan simple como parece. Déjame explicarte por qué. Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún vídeo. 1. La pérdida de independencia. El impacto más profundo que experimenté tras mudarme a la residencia no fue la habitación pequeña, los horarios rígidos de comida o las caras desconocidas. Fue la repentina pérdida de mi independencia. Antes de mudarme, tenía control total sobre mis rutinas diarias. Decidía cuándo despertarme, a qué hora comer y cómo pasar mi día. Ya fuera un paseo matutino por el parque, sumergirme en mi libro favorito o disfrutar de una soledad tranquila, mi vida era mía para dirigirla. Esas pequeñas elecciones personales eran una fuente de consuelo y autodeterminación. Sin embargo, en la residencia, pronto me di cuenta de que mi autonomía había desaparecido. Todo pasó a regirse por un horario estricto establecido por otros. Las comidas se servían a horas fijas, estuviera hambrienta o no. La hora de dormir la dictaba el personal, sin importar si estaba lista para descansar. ¿Quería salir a caminar? Eso requería permiso y ayuda, lo que a menudo implicaba largas esperas. Incluso decisiones simples, como elegir mi ropa o qué comer, ya no estaban en mis manos. Lo que antes eran derechos básicos ahora parecían privilegios, otorgados a discreción de alguien más. Recuerdo vívidamente mi primera semana en la residencia, sentada en una cama que no era mía, buscando mi libro, solo para darme cuenta de que ya no estaba en mi hogar. Los toques personales que hacían mi espacio único, la silla familiar, la atmósfera reconfortante que había creado con los años, fueron reemplazados por paredes estériles e impersonales. La desconexión que sentí fue abrumadora, y comencé a entender que la independencia no es solo libertad física, sino también una conexión emocional con tu entorno. Una vez que renuncias a tu independencia, recuperarla es un desafío difícil. Dejas de cuestionar el horario, dejas de pedir pequeñas libertades y comienzas a adaptarte. Pero en esa adaptación, partes de ti empiezan a desvanecerse. Antes de decidir mudarte a una residencia, pregúntate, ¿estás lista para renunciar a las pequeñas pero significativas elecciones que hacen que la vida sea verdaderamente tuya? 2. La creciente sensación de ser olvidada. Una de las partes más duras de mudarme a la residencia fue la abrumadora sensación de que el mundo exterior seguía adelante sin mí. Mi familia prometió visitarme regularmente, y al principio cumplieron. Sus visitas iniciales traían una sensación de continuidad y conexión con mi vida anterior. Mi hija, Carmen, venía una vez por semana, y mis nietos me visitaban los fines de semana. Por un tiempo, sentí que aún importaba en sus vidas, como si no hubiera desaparecido del todo. Sin embargo, con el tiempo, esas visitas se hicieron menos frecuentes. Las llamadas empezaron a reemplazarlas, y las promesas de reuniones familiares en días festivos a menudo quedaban sin cumplir. Poco a poco, me encontré sentada en la sala común, rodeada de otros que, como yo, esperaban visitas que nunca llegaban. No era que mi familia me quisiera menos, sino que la vida simplemente se interponía. Cuanto más tiempo estás fuera del ajetreo de la vida cotidiana, más fácil es para los demás olvidar cuánto los necesitas aún. Recuerdo una noche en particular, sentada sola en mi habitación, debatiendo si llamar o no a mi hijo, Javier. No quería ser una carga, así que terminé dejando el teléfono, aceptando con dolor que esta era mi nueva realidad. Esta era mi vida, y no importaba cuánto anhelara las conexiones del pasado, parecían alejarse más con cada día que pasaba. Antes de decidir mudarte a una residencia, pregúntate, ¿estás preparada para enfrentar la soledad que a menudo la acompaña?
Incluso las familias más amorosas pueden distanciarse cuando estás fuera de su vista, y podrías preguntarte si alguien aún te recuerda. El aislamiento puede ser un peso silencioso y pesado, uno que se vuelve más difícil de soportar con el tiempo. 3. La pérdida de propósito. Antes de mudarme a la residencia, tenía un claro sentido de propósito en mi vida. Tenía responsabilidades, pasatiempos y rutinas diarias que me daban una razón para levantarme cada mañana. Regar las plantas, preparar mis comidas y ordenar mi espacio eran tareas pequeñas que, juntas, me hacían sentir en control de mi día. Esas acciones me daban una sensación de logro y significado. Pero una vez que me mudé a la residencia, esos simples rituales se desvanecieron. Las comidas me las preparaban, la limpieza la hacía el personal y las plantas que antes me alegraban ya no eran mías para cuidarlas. Al principio, intenté convencerme de que era agradable relajarme. Sin tareas, sin responsabilidades, solo descanso. Pero tras unas semanas, comencé a notar un vacío creciente. Los días se alargaban, llenos de poco más que esperar a que pasara el tiempo. Vi la misma desconexión en otros residentes también. Personas que alguna vez tuvieron energía y propósito ahora pasaban sus días sentadas sin hacer nada, mirando al vacío. Recuerdo a Jorge, un carpintero de 84 años que había pasado su vida construyendo y reparando cosas. Pero en la residencia no había herramientas ni proyectos para él. Verlo retraerse en sí mismo me mostró cómo la pérdida de propósito lo despojaba de su espíritu. Si estás considerando mudarte a una residencia, pregúntate, ¿qué le da sentido a tu vida? No se trata solo de pasar el tiempo, se trata de aferrarte a las cosas que te mantienen viva. La lucha por encontrar propósito en este nuevo entorno puede ser profunda. La ausencia de responsabilidades diarias, antes una fuente de orgullo, puede dificultar sentirte conectada con el mundo a tu alrededor. Encontrar propósito se vuelve esencial para mantener tu sentido de identidad en un lugar donde el tiempo a menudo parece carecer de sentido. Si aún estás viendo este vídeo y encuentras útiles estas lecciones, por favor comenta uno abajo para hacerme saber que sigues aquí conmigo. 4. Salud que decae más rápido de lo esperado. Cuando me mudé a la residencia, estaba en buena salud. No estaba en mi mejor momento, pero aún podía caminar, cocinar y cuidarme sola. Tenía rutinas que me mantenían activa y ayudaban a preservar mi salud. Pero una vez que me instalé, todo cambió. Al principio, parecía que solo estaba tomando un descanso de las responsabilidades diarias. Me traían las comidas y ya no tenía que preocuparme por cocinar o limpiar. Parecía un alivio al inicio, pero cuanto más dejaba de hacerlo por mí misma, más débil me volvía. Dejé de moverme tanto. Mis piernas comenzaron a endurecerse, y levantarme de una silla se hizo más difícil con cada día que pasaba. Noté que personas que antes caminaban solas ahora dependían de sillas de ruedas. Recuerdo a mi vecina, Alicia, que solía ser enérgica y fuerte. Con el tiempo, empezó a usar un andador y, finalmente, una silla de ruedas. Un día me miró y dijo: «Siento que he envejecido 10 años en solo unos meses». Sus palabras se quedaron conmigo porque podía ver el peaje que la inactividad había cobrado en ella. Cuanta más ayuda recibes, más dependiente te vuelves. Es fácil olvidar lo vital que es el movimiento, no solo por conveniencia, sino por tu bienestar físico. Si hubiera sabido lo rápido que perdería mi fuerza, habría luchado más por mantenerme activa. Pero en la residencia, todo está diseñado para hacer la vida sin esfuerzo. Comidas servidas, ayuda con tareas diarias, pero este confort tiene un costo: la independencia y la salud física. Es una pendiente resbaladiza, y pronto te das cuenta de que las cosas que dabas por sentadas, como caminar sola, ya no son tan fáciles. Si estás considerando mudarte a una residencia, pregúntate, ¿tendrás aún la motivación para mantenerte físicamente activa cuando todo está diseñado para facilitarte la vida? La respuesta podría ser la diferencia entre mantener tu salud o verla decaer más rápido de lo que esperabas. 5. Pérdida de privacidad y dignidad. Algo que no había considerado del todo al mudarme a la residencia era cuánta privacidad perdería. En casa, tenía mi propio espacio, donde podía sentarme en silencio o llevar mi día a mi manera. Podía retirarme a mi mundo cuando lo necesitaba.
Pero en la residencia, la privacidad se volvió un lujo raro. Desde el momento en que llegué, sentí que estaba siendo observada constantemente. Las revisiones de la habitación eran regulares, los espacios compartidos se volvieron la norma y el personal siempre estaba presente. Parecía que no había un momento en que realmente pudiera estar sola. Incluso las actividades más básicas, como ducharme o usar el baño, requerían ayuda de alguien más. No era que al personal no le importara, solo estaban haciendo su trabajo. Sin embargo, aceptar ayuda para tareas que siempre había hecho sola fue difícil. Fue duro asimilar que ya no tenía control sobre muchos aspectos de mi rutina diaria. Al principio, luché con pedir permiso para cosas simples como ducharme o decidir qué quería comer. Tuve que adaptarme a la realidad de que mi habitación ya no era realmente mía. Compartir el espacio con alguien más solo lo hacía sentir menos personal y más como un lugar temporal en un sitio desconocido. Si estás considerando una residencia, pregúntate, ¿estás lista para renunciar a la privacidad y el control que has tenido sobre tu vida? No se trata solo de la pérdida de espacio físico, es sobre perder la capacidad de tomar decisiones libremente y mantener las pequeñas dignidades que antes te daban un sentido de independencia. La erosión de la privacidad puede hacerte sentir menos como tú misma y más como una participante pasiva en tu propia vida. 6. Irse es más difícil de lo que piensas. Cuando me mudé a la residencia, pensé que sería una decisión temporal. Me dije que podía probarlo, y si no me gustaba, siempre podía volver a casa. Lo que no anticipé fue lo difícil que sería irme una vez que me instalé. Tras meses viviendo en un lugar donde no tenía que cocinar ni limpiar, noté que ya no era tan fuerte ni independiente como antes. Mis capacidades físicas habían disminuido, y comencé a dudar de mi capacidad para vivir sola otra vez. Ese miedo a no poder manejarme me mantuvo en la residencia más tiempo del que esperaba. Una vez que estás dentro, salir se vuelve mucho más complicado de lo que parece. Tu hogar puede no ser el mismo. Descubrí que mis hijos ya habían empezado a vender mis cosas, haciendo aún más difícil imaginar volver a la vida que conocía. Para algunas personas, irse ya no es una opción, ya sea por la venta de su casa, el agotamiento de sus ahorros o la realización de que ya no pueden manejarse solas. Es una realidad que se acerca lentamente, y antes de que te des cuenta, la posibilidad de regresar parece fuera de alcance. Si estás considerando mudarte a una residencia, pregúntate, ¿estás preparada para la posibilidad de que, una vez que entres, salir no sea tan simple como crees? Es fácil verlo como una solución temporal, pero cuanto más te quedas, más complicado se vuelve partir. Tu independencia, que antes dabas por sentada, puede empezar a escaparse de maneras que no esperabas. Como hemos explorado hoy, mudarse a una residencia trae muchos desafíos inesperados, desafíos que van más allá de solo adaptarse a un nuevo entorno. Desde la pérdida de independencia y privacidad hasta el miedo de ser olvidada o perder propósito, es un viaje que requiere resiliencia y aceptación. Cada uno de estos cambios nos afecta de formas que no entendemos del todo hasta que los vivimos en carne propia. Entonces, ¿qué has aprendido de este vídeo? ¿Cómo te sientes respecto a los sacrificios que implica tal transición en la vida? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Por favor, deja un comentario abajo y comparte una cosa que hayas aprendido de este vídeo que llevarás contigo de ahora en adelante. Si te gustó este vídeo, no olvides dejar tu comentario. Y por favor dale like, comparte y suscríbete a nuestro canal de YouTube para más reflexiones y conversaciones. Gracias por ver.